Estimados participantes, bienvenido a esta primera clase de la asignatura Formación Deportiva o Educación Física 1. Es conveniente que cada uno de los participantes tomen y presten atención no solamente al material, sino a lo que aquí de alguna manera, ¿verdad? Me hago las preguntas, hago una especie de monólogo para que ustedes puedan medianamente entender la importancia que tiene hoy en día, después de la etapa pandémica que tuvimos en el 2021, ¿verdad? La importancia que ha tenido el acondicionamiento físico, la educación física, la condición física, ¿verdad? Y las maneras de cómo debemos efectuar de alguna forma esa mejora de nuestra forma física para que tengamos un proceso de salud bastante aceptable. Así que vamos a comenzar. Los hombres han dejado que su cuerpo se callase y ahora solo hablan con la boca. Esto lo dijo sobre el griego, ¿verdad? Nikos Kazantzakis. ¿Por qué razón este señor hace esta afirmación de alguna manera? Porque se había dejado la cultura del cuerpo, o sea, la gente solamente habla y no se da cuenta de la importancia que tiene su salud en base a todo lo que es la parte de educación física y deporte. Como ustedes pueden observar aquí en la gráfica, nosotros tenemos, ¿verdad? A través de las actividades en el medio natural, juegos y deportes, mejorar la condición física y por ende la salud a través de las cualidades coordinativas y a través del ritmo y la expresión. Muchas veces la gente no entendía lo saludable que eran los funcional trainers, sobre todo en la parte del baile, lo que es la bailoterapia, lo que es el aspecto de la zumba, lo que es el salsa fit, lo que es el fit combat, como expresiones que de alguna manera realizamos algunos en nuestra juventud, pero que hoy en día han tomado mucha fuerza porque han ayudado a las personas de determinada edad, ¿verdad? A mejorar sobre todo su movilidad. Entonces es importante reconocer y que es necesario mantener una buena condición física. Vamos a observar algunas conceptualizaciones, como es qué es la actividad física. Es un término amplio que comprende cualquier movimiento corporal que exija gasto de energía, además de la educación física y el deporte. La actitud física incluye el juego activo y actividades habituales y cotidianas como andar o ir en bicicleta, así como las tareas domésticas y la jardinería. Vean ustedes lo importante e interesante que es la actividad física como tal. Siempre nos habíamos referido al aspecto deportivo, pero no hacía la actividad física. Actividad que usted realice en la casa, usted llega, coloca la música, coloca merengue y comienza a barrer y a bailar con el bastón o palo de escoba, luego pasa el coleto y de alguna u otra manera usted hace un desgaste, ¿verdad? Que es lo que se conoce hoy en día como gasto de energía. Ese gasto de energía lo produce una actividad que estás realizando. Igualmente aquellas personas que se dedican a la jardinería, el meter una palita, el recortar, el ir a buscar cualquier cosa para limpiar, ese tipo de actividad también da un gasto de energía. O simplemente, ¿verdad? Aquellas personas que han tomado como la montada de bicicleta, ¿verdad? Y algunas veces hacen cicloturismo, que es lo que se conoce como la actividad que realizan algunas o grupos de personas, se reúnen los sábados, los domingos y vamos hasta tal parte, ¿desde dónde? Desde la casa, donde nos reunimos en tal plaza o en tal sitio y vamos a recorrer. Eso es la importancia, ¿verdad?
una actividad física o simplemente ir a una clase de bailoterapia, ¿verdad? O una clase de zumba. Hoy en día, infinidades de utensilios, medios que nos permiten a nosotros mejorar nuestra actividad física, bien sea las gomas de látex, un caucho que podamos tener por allí y comenzarlo amarrado de una soga y podemos comenzar a alarlo o simplemente mm, tomarlo, alzarlo y voltearlo y desplazarlo hasta cierto, ya existe una forma de gasto de esa energía. Igualmente, hacer trabajos, ¿verdad? Con barras, con discos, con pelotas de gimnasio llamadas la fitball. Entonces, eso nos permite a nosotros realizar cualquier gasto de energía y eso es una actividad física. ¿Qué es la educación física? O lo que nosotros llamamos una formación deportiva. Es la experiencia del aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del currículo en educación infantil, primaria y secundaria, pero también desde hace muchos años está dentro de la formación profesional porque hoy en día la mayoría de los colegios profesionales tienen sus juegos nacionales. ¿Y eso en qué va? En una cantidad de actividades físicas y deportivas que permiten que las personas agremiadas puedan defender los colores no solamente de ese gremio, sino del Estado en sí que está en ese incluido dentro de ese círculo profesional. En este sentido, la educación física actúa como punto de partida de un compromiso con la actividad física y el deporte. Vean ustedes, actúa como el punto de partida. La educación física va en pro de la salud. ¿De qué forma o qué manera nosotros podemos iniciarlo dentro de la actividad física, verdad? Y eso está incluido dentro de la metodología que podamos utilizar, es lo que estamos de alguna manera dando como educación física. A lo largo de la vida, la experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños o jóvenes a través de las clases de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa. ¿Por qué razón se habla de los niños? Porque según el cronograma que nosotros tenemos educativo, ¿verdad? Nosotros, comenzando un preescolar o una iniciación escolar de tercer nivel, segundo nivel, primer nivel en la edad de 4, 5 y 6 años, ¿qué sucede? Que allí es donde nosotros, los docentes de educación física, buscamos de alguna manera que ese niño comience a hacer actividades que va a ir desarrollando y que les va a ir permitiendo crear, ¿verdad? E ir perdiendo ese temor. Por ejemplo, el caso de muchas veces enseñarles a caminar, a tomar el aire, a andar un poco más rápido, que sería el trote, a correr, de qué manera podemos nosotros alargar el paso y obtener un mayor recorrido en menos tiempo. Podemos enseñarlos a saltar, a trepar, a reptar, y eso los va ayudando, ¿verdad? De esa psicomotricidad gruesa a una psicomotricidad fina. ¿Cómo? Mediante ayudas, puede ser a través de caminar en una cancha por la línea, ¿verdad? Y entonces ahí mantener y cuidando el equilibrio. Y eso de una manera nos va a ayudar a desarrollar otro tipo de cualidades. Entonces es importante siempre tener presente esto. Cualquiera que sea la actividad, por lo menos en este caso que tenemos una gráfica de los TRX, estamos hablando, ¿verdad? Que cualquier tipo de actividad que nosotros
o un medio que pueda auxiliarnos, podemos desarrollar una determinada actividad física. ¿Y qué es en sí la parte deportiva? Todas las clases de actividad física que contribuyen a la buena forma física, al bienestar mental y a la interacción social, incluyendo el juego, el esparcimiento, el deporte organizado, improvisado o competitivo y los juegos de deportes tradicionales. Eso es lo que se conoce como el deporte. Muchas veces realizamos unas actividades físicas bastante exigentes, pero no llegan a ser deporte. Sin embargo, muchas veces le decimos el deportista tal o el deportista cual, porque realiza una actividad física, supuestamente se confunde con la actividad deportiva. Se entiende en sí que el deporte organizado es aquel que de alguna manera está enmarcado dentro de la vía olímpica o no olímpica todavía. Entonces, por eso es el caso de deportistas que están en una actividad, en un deporte organizado y que de repente pueden estar buscando de alguna manera tener eso. Existen los deportes tradicionales, sí, como no, el caso del coleo, por ejemplo, para nosotros el coleo es importante en nuestros juegos, un deporte autóctono y por ello, ¿verdad? Existe una preparación, pero no llegan, no pasan más de allí porque no hay competencias de una forma que se realice. En otros países, como es el caso de México, o algunas existen semejanzas de lo que es el coleo, pero no llega a ser como está ya pautado aquí en Venezuela. Tenemos un sinfín de deportes, ¿verdad? Y allí nosotros podemos determinar cuál sería la exigencia y el gusto de cada persona en la respectiva práctica de esos deportes. Conceptualización de la educación física o de la formación deportiva. Es muy importante hacer cierta relevancia en todo lo que es esto. Vean ustedes, nosotros tenemos la educación. Sin educación no hay salud. Sin educación el hombre no mejora y esto se vuelve siempre un círculo en el cual el hombre, una vez al integrarse al aspecto educativo, ¿verdad? Y entiéndase que la educación física está dentro de la formación, ¿verdad? De una persona, entonces, en el aspecto educativo, esa persona tendrá, al captar lo que se quiere realizar dentro de la educación física, una mejor salud. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de cómo realmente ha sido a través de los años, sobre todo a mediados del siglo pasado, hasta nuestros días. Desde el origen del hombre, el movimiento humano ha ido evolucionando, esto como una cualidad propia y un factor del desarrollo tanto filogenético, que es la parte del origen, como ontogenético, que es el desarrollo individual. Entonces vean ustedes, del origen a lo que ha sido el desarrollo individual. Desde la utilización puramente de la subsistencia, como es el caso de la recolección de frutos, caza, pesca, la labranza, y para el combate. Eso fue desde que el hombre estuvo, ¿verdad? En el marco de lo que es el planeta, entonces Tierra, allí pues el hombre ha ido haciendo una mejora de sí mismo. En la antigua Grecia, el ejercicio físico ya se vinculaba con la protección de la salud y el deseo del Estado de contar con un ejército sano y apto para el combate. Por eso se prestaba gran atención al temple y a los ejercicios físicos, según Lapte y Min de 1987 plantearon esto en su investigación. La utilización del ejercicio físico como preparación para el combate se extiende a la Edad Media, caracterizada por las constantes guerras. Si nosotros vemos el transcurso del mundo, ¿verdad? Recordamos la lucha entre Esparta y Atenas y la preparación de cada uno de ellos para tener siempre a su ejército sano. Su preparación física era importante para esas guerras. E igualmente
la preparación más adelante de todas los imperios que de alguna manera han tratado de dominar lo que es la parte de Europa y Asia. Entonces allí hemos visto, ¿verdad?, cómo era la preparación de esos ejércitos. Es en el Renacimiento cuando los ejercicios violentos de la Edad Media se pasa a juegos más refinados, donde la habilidad reemplaza a la fuerza. Serían los juegos tradicionales populares, las danzas folclóricas, el circo, los juegos acrobáticos. Estas actividades vistas hoy en día son las que de alguna manera, según Blasquez en su estudio presentado en el 2001, eran lo que han mejorado de alguna forma. Entonces podemos ver aquí el caso del polo, ¿verdad? Que tiene una base desde mucho antes para convertirse más adelante en una actividad deportiva. Si nosotros vemos diferentes estados, podemos ver allí que en la mayoría de los diferentes años se ha podido ver el desarrollo o el desenvolvimiento y la mejora de la actividad física siempre inmersa en la mejora del hombre, de la salud del hombre. Por eso es importante observar que desde, por ejemplo, desde 1530, Mercurialis hizo una especie de imposición de los que eran los aspectos gimnásticos, que fueron los primeros que de alguna manera dieron origen a lo que es la gimnasia atlética hoy en día, ¿verdad? Inmediatamente en diferentes países se fueron tomando en consideración la mejora de esto hasta llegar a los años de 1848, ¿verdad? Donde en la parte de los españoles comienzan ellos también, igualmente en Francia, pues comienzan las escuelas propias para el aspecto deportivo. ¿Cuál ha sido el enfoque de la educación física en diferentes periodos? Bueno, es importante reconocer que en la década de los años 50 y 60, la educación física era de una forma muy militarizada. Es un periodo post de guerra, ¿verdad? Y por ende se tomaba en consideración que el profesor como conductor directo y único de la clase. Seguidamente, uniformidad del movimiento. Si nosotros íbamos a levantar las manos, todo el mundo levantaba las manos. Igualmente, extensión de las manos, la abducción, la aducción. Eso era importantísimo. De allí, ¿verdad? Esas exposiciones o exhibiciones que realizan los militares, eso era la forma copiada para llevar a las escuelas. Por eso se dice que la educación física para la época de los años 50 o la década de los años 50 y 60 era muy militarizada. Igualmente se hacía hincapié en la marcha y la evolución, en el andar. Seguidamente los ejercicios de orden y control. Y por último, la rigidez para el trabajo. ¿Ok? Eso es lo que de alguna manera en los años 50 y 60 se tomó como la educación física, muy militarizada. Luego llega la década de los 70, se tiende más el aspecto deportivo. ¿Por qué? Porque de esta manera, ¿verdad? El trabajo se realizaba de acuerdo a fundamentos deportivos, bien sea desde el punto de vista gimnástico, del punto de vista de, en sí de la exigencia o inducción hacia los deportes y se auxilia también el aspecto predeportivo, que era el que te decía realmente cuál inclinación y los pulimentos para poder ingresar en sí al aspecto deportivo. La finalidad era la competencia, indiscutiblemente, es el nacimiento de aquellos juegos escolares conocidos como CONIDE y CONEFIDE. Esos fueron los que dieron origen a lo que el en este año, ¿verdad? Se realizaron los Juegos Deportivos Escolares
en tres sedes que fueron Barquisimeto, San Felipe y Coro. O sea, Lara, Yaracuy y Falcón fueron los que de alguna manera tuvieron en sí los deportes. Y aquí se hacía una detección de talentos deportivos. La palabra detección, captación, selección de posibles talentos deportivos es una asignatura que se dicta en cualquiera de las especializaciones deportivas o en cualquiera de los estudios que van referidos a la formación profesional de de una persona que va a estar encaminada en el mundo del deporte, como es el caso de los entrenadores deportivos, el caso de los profesores de educación física, ¿verdad? Y en sí, algunas especializaciones, que es donde se trata de entender el por qué puede detectarse o captarse un posible talento deportivo a futuro. ¿Qué pasó de los finales de los 70 hasta 1987? Pues hubo un cambio dentro del pensum educativo, se hacía el aspecto de la psicomotriz, o sea, era el aspecto que predominaba, ¿verdad? En la enseñanza de la educación física. Entonces allí cuando surge un trabajo terapéutico y se integra a la teoría de la educación física, se hace la relación indisociable entre el desarrollo psíquico y motor estructurado por objetivos y unidades. Y por último, se centra su trabajo sobre el equilibrio y coordinación, el aspecto oculomanual y oculopedial en desarrollo. Es cuando entra no solamente los deportes tradicionales que ya se venían dando, como era la gimnasia, el voleibol, el baloncesto, entra ya aquí el aspecto del fútbol. También se hacía mucho hincapié en la parte del atletismo, la iniciación del atletismo, ¿verdad? Debería realizarse en la parte escolar. Desde 1987 hasta 1999 se hacía una educación física orgánico-funcional. Busca el trabajo coordinado entre órganos, aparatos y sistemas. Utiliza las habilidades físicas como eje rector y principal componente generador de cualquier dinámica del ser humano. Utiliza actividades de apoyo permanentes y complementarias. Se sustenta en unidades programáticas. Es aquí cuando de alguna manera se realizaba un deporte en el trimestre tal, un deporte en conjunto, o sea, individual, conjunto, se puede hacer individual o en conjunto en el tercer laxo y de esta manera pues buscábamos todo lo que era el desarrollo, ¿verdad? De orgánico funcional de los participantes. A raíz del nuevo milenio, hasta los actuales momentos, se hace el deportivo improvisado, referido a la falta de normas que condicionen la actividad. Por eso es que se habla de la refundamentación de la educación física debe ser. Parece mentira en la medida, es una forma de crítica a la medida que han ido avanzando, ¿verdad? Ya el profesor de educación física no es aquel profesor que se dedicaba de alguna manera no solamente a la enseñanza, sino a la detección de talentos deportivos, sino que simplemente pues a realizar una actividad física y muchas veces no importándole la uniformidad, que es algo que de alguna forma ha cambiado este tema. ¿Cuál es el basamento legal de la educación física? Bueno, todo nace a raíz de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 111 manifiesta la importancia que tiene la educación física, el deporte y la recreación de cada ciudadano de estadía en Venezuela y la importancia de que el Estado, ¿verdad? La creación y
de alguna manera la protección para que se realice la educación física. Por eso es importante conocer por qué razón las leyes que de alguna manera están inmersas dentro del desarrollo de la educación física, como es el caso de la Ley Orgánica de Educación, ¿verdad? E igualmente la LODAFEP, que es la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física. E igualmente la LONA, que es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Ese es el basamiento legal de la educación física, derivada siempre de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Para nosotros poder de alguna manera comenzar a tener el aspecto anatómico en la educación física, debemos conocer los planos y ejes inmersos, porque muchas veces nosotros decimos por delante, por detrás, pero no sabemos cuál es el eje y cuál es el plano. Entonces es conveniente siempre relacionar, ¿verdad? Esto. Por lo menos en el caso de lo que es el plano sagital, que es, no es la división, ¿verdad? No es es la delimitación, el plano sagital, de el lado derecho y el lado izquierdo, ¿ok? Este plano sagital tiene también una connotación con algún eje, como es el eje transversal, que es aquel que me igualmente es la delimitación del lado derecho y del lado izquierdo. El plano frontal, que a veces le conoce como el plano de Frankfurt, es aquel que me hace la delimitación, ¿ok? De la cara anterior y la cara posterior de cada cédula. Y por último, viene el plano transversal, que es aquel que de alguna manera me delimita la parte superior y la parte inferior, que tiene mucho que ver con el eje longitudinal. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de lo que es la condición física. Hablamos de la actividad física, hablamos de la educación física, del deporte, cómo está, cómo ha ido evolucionando cada vez de su nacimiento hasta nuestros días y vamos a ver qué es la condición física. Forma física es un conjunto de atributos físicos y evaluables que tienen las personas y que se relacionan con la capacidad de realizar actividad física. ¿Ok? La aptitud física es la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas normales, trabajo y asueto con vigor y eficiencia, sin fatigarse demasiado y con suficiente energía para disfrutar pasatiempos y encarar emergencias físicas imprevistas. Desde el punto de vista de la salud, existen cinco componentes básicos que son tolerancia cardiorrespiratoria, tolerancia muscular, fortaleza muscular, flexibilidad y composición del cuerpo. Para que una persona realmente esté apto físicamente, ¿verdad? Es importante que se mantenga los cinco componentes básicos. Subir unas escaleras y en la primera la persona se para, ¿verdad? Ya jadeante. Entonces quiere decir que esa persona no está en buena actitud física. ¿Por qué? Porque la tolerancia cardiorrespiratoria no la tiene, sino que al contrario, ¿verdad? Crea una fatiga bastante rápida y por ende, más adelante no va a ser la tolerancia muscular que necesita ni va a tener esa fortaleza muscular. La condición física en el área de educación física, antes de tratar la condición física, hay que hablar de un aspecto básico que va a permitir conseguir una condición física saludable. ¿Cuál es? El calentamiento, que también podemos llamar acondicionamiento neuromuscular. Calentar bien es fácil e importante. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de lesiones,
te hace ganar en concentración y capacidad para el trabajo principal. No hay única forma de calentar, pero en todo caso se realizará una parte general con tres, como es carrera o algún ejercicio para subir las pulsaciones, o el caminar, ejercicio para las articulaciones y los músculos, estiramiento a un trabajo específico. La estructura del acondicionamiento neuromuscular está formada de la siguiente manera y quiero, por favor, que de alguna tengan presente que es en la elongación muscular más la movilidad articular. Es muy importante tener esto presente. ¿Qué es la condición física? Una buena condición física vas a tener un aspecto de salud eh, óptimo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el estado de bienestar físico, psíquico, o que es el estado de ánimo, y social, que es entre las relaciones, fuerza, rapidez o velocidad, flexibilidad, que son las cuatro capacidades físicas básicas. Todo el mundo para tener una buena salud debería tener una buena condición física, en especial en resistencia, que es la más relacionada con el sistema cardiovascular y respiratorio. Yo les diría primeramente la fuerza y luego la resistencia. ¿El por qué? Porque si no hay fuerza, no hay resistencia. Y existe una relación entre la fuerza y la flexibilidad. Un músculo para poder soportar tiene que estar bien elongado, tener la oportunidad de poder hacer una resistencia, ¿verdad? Muscular para que de alguna forma pueda adquirir una mejor condición física o en la debida exigencia física que se vaya a realizar. Entonces vean ustedes que es la importancia que debe tener de alguna manera todo lo concerniente a la fuerza y luego la resistencia. Pudiésemos determinar o hablar allí de lo que es los aspectos o direcciones determinantes para X cantidades de aspectos físicos. Por ejemplo, para un pesista, la cualidad dominante es la fuerza, pero para un maratonista es la resistencia. Pero igualmente, si nosotros, este señor que hace fuerza, ¿verdad? Va a crear una resistencia muscular y una resistencia a la fuerza. Son muchas los tipos de capacidades físicas motrices que existen y que deberíamos conocer para poder catalogar que el trabajo que estamos realizando está enmarcado dentro del desarrollo de esa determinada cualidad física. Las capacidades físicas son actitudes biopsíquicas en el ser humano, lo cuales se expresan en diversas formas que el hombre interactúa en el medio en que vive y que en el campo del deporte y la educación física. Se observa en él un potencial físico que demuestra un individuo en las diferentes modalidades de deporte existentes. Cualquiera que sea el caso, bien sea la carrera, como muy bien pudiese estar en el aspecto de rapidez o velocidad, en el aspecto de la resistencia muscular, como es el caso de las pesas, ¿verdad? Que sería la fuerza, y pudiésemos estar hablando de carreras de resistencia o de alguna forma también pudiésemos hablar de la flexibilidad, como es el caso de la figura que tenemos acá en esta gráfica, una dama haciendo ejercicio con la pelota en la parte de gimnasia rítmica. La cualidad física está muy relacionada con la calidad de los movimientos técnico-tácticos que un deportista realiza, propio de un deporte determinado. Tal es el caso de nosotros en un deporte de combate, bien sea en el béisbol o softball o en un campo de fútbol. ¿Cómo hacemos para el mantenimiento o ganancia de la condición física? Muy importante esto. Hoy en día existen muchas alternativas para el mantenimiento y ganancia de la condición física. Ya les hablé al principio, ¿verdad? Que todo lo correspondiente a cualquier tipo de actividad cuando estuvimos hablando de las actividades. Pero existen hoy en día los gimnasios, ¿verdad? Que van a otorgar cualquier tipo de beneficio. eh, Dentro de un recinto tienen una gran cantidad de medios que a través de un método podrán tener un entrenamiento bastante aceptable.
En el caso de los espacios abiertos y o parques, pueden realizar caminatas al aire libre o si de alguna manera también algún tipo de entrenamiento que pueda pautar una mejor condición. Igualmente, unas sillas caseras y bastones en casa que les pueden desarrollar también cierta condición física. E igualmente el caso de las caminerías hoy en día o los cerros que hoy en día hay actividades como es el senderismo que nos ayuda a, aparte de conocer y, y realizar cierto tour en las montañas, podemos tener unas grandes condiciones físicas. Los entrenamientos fitness o el functional training, que hoy en día se conoce a través de medios como el caso del fútbol, del buzón, de los niveles de equilibrio, de los pateadores, el caso de deportes de combate. Las capacidades físicas motrices que cuales estaba hablando están las capacidades condicionales, que ya las hemos visto, como es el caso de la fuerza, pero la fuerza también se subdivide en fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza explosiva, resistencia a la fuerza rápida y resistencia a la fuerza como tal. También tenemos, en el caso de la resistencia, podemos hablar de la resistencia anaerobia corta, media y larga. Aquí pudiésemos decir nosotros lo que es desde un punto de vista aláctico sin producción de ácido láctico o con producción de ácido láctico llamada resistencia anaeróbica láctica. Aquí tenemos también la resistencia aerobia, que es la corta, mediana o de larga, que allí es crear una base cardiorrespiratoria bastante amplia para soportar exigencias físicas de mayor magnitud o de mayor tiempo. También está, por ende, la rapidez, que tenemos en la rapidez, ¿verdad? Rapidez de reacción, rapidez de acción, rapidez de traslación y resistencia a la rapidez de reacción. Nosotros podemos el reaccionar a aquellos nadadores, aquellos corredores que una vez, eso es una reacción. Rapidez de acción, la forma como la persona realiza de alguna forma, en el caso de un pesista, un determinado movimiento, y la rapidez de traslación, que es la forma de llevar de un lado a otro a ciertos elementos. Y la resistencia a la rapidez de reacción, que es la forma de tener, de crear durante tanto tiempo ciertas acciones que, de las cuales ya se hablaron de la rapidez de reacción. También tenemos las capacidades coordinativas generales o básicas, como es el caso de la capacidad de regulación del movimiento, no excederse, o si te excedes, estar apto para lo mismo, capacidad de adaptación y cambios motrices. El caso de las especiales que podemos tener, orientación, anticipación, diferenciación, ritmo, equilibrio, acoplamiento, precisión. Hablando de la última, pudiésemos decir aquellos deportes que necesitamos desarrollar la precisión, como es el caso del tiro con arco. El equilibrio, el caso de algunos gimnastas, el acoplamiento, los ciclistas o los patinadores, ¿verdad? La anticipación y diferenciación, en el caso de algunos futbolistas. Complejas que pudiésemos tener presente el ritmo de aprendizaje o la forma, la agilidad, muy entendible esta agilidad, el caso de deportes como el voleibol, que necesitan ser personas muy ágiles para poder, y dependiendo de la posición, desarrollar eso y las capacidades incondicionales y condicionales como son la movilidad articular, estas a su vez, la movilidad activa, la movilidad pasiva y las otras capacidades intelectuales que tienen mucho que ver con lo que es la inteligencia, la creatividad, la sensopercepción motriz, la representación, la memoria, la imaginación y el pensamiento. Imaginemos, por ejemplo, lo que hace Messi, un hombre con mucha inteligencia, creatividad, sensopercepción motriz, siempre está antes de.
la representación, la memoria que tiene de la ubicación, en la imaginación y de por sí el pensamiento. Entonces es un caso bastante representativo de lo que puede ser las capacidades intelectuales de un deportista. Voy a hablarles del calentamiento que previamente les estaba realizando. Es la parte previa a un entrenamiento o competición compuesta por una serie de ejercicios. Según Orellana en 1995, los objetivos básicos del calentamiento: mejora el sistema cardiorrespiratorio mediante el aumento de la frecuencia cardíaca, regula la presión sanguínea y el tono vascular, aumento de la captación del oxígeno, liberación de hormonas importantes, ¿ok? Mejora la contracción muscular, la irrigación sanguínea, mejora el sistema capsular, ligamentoso y cartilaginoso, mejora el sistema nervioso, mejora el estado psicológico de las personas y vamos a hablarle de lo que es ETSI. Yo les dije que estaba conformado el calentamiento o acondicionamiento neuromuscular con la elongación a través de una estructura que ya la vamos a ver acá, como es el caso de, ya esto de repetir lo que es el aspecto del calentamiento y si de alguna forma nosotros podemos determinar las técnicas de elongación muscular, como es el caso de las dinámicas a través de la balística. ¿Qué sería la balística? Aquellos que de alguna forma se hacen estiramientos pendulares, ¿verdad? O técnicas de rebote. Eso es lo que de alguna manera pudiésemos decir, según la gráfica, ¿verdad? Lo que es la parte de la elongación. Recuerden que esta forma parte del acondicionamiento neuromuscular o calentamiento. También está la parte estática que tiene que ver mucho con el aspecto pasivo, ¿verdad? Cuando una persona dirige y el aspecto activo. Cuando una persona va realizando, caminando, moviendo, estirando, eso es una parte activa. Y existe la FNP, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva, realizada eh, por algunos fisioterapeutas en el aspecto de la rehabilitación, o si no, también la podemos observar en algunos entrenadores cuando buscan eh, enseñar algún movimiento, sobre todo en la gimnasia. Que vamos a hablar ahora de lo que son los tests, una batería de pruebas que se realizan con la finalidad de obtener un diagnóstico de la condición física de un practicante, deportista o atleta, que permitirá iniciar los entrenamientos y los nuevos futuros retest, que es cuando a 6 u 8 semanas usted puede de alguna manera realizar otro test que le permitirán si la persona ha avanzado. En el caso, tenemos las pruebas estandarizadas o pruebas físicas de cada disciplina deportiva. Las pruebas estandarizadas, por lo menos de velocidad: 30 metros lanzados, 2 intentos, se toma el menor. La fuerza, flexión y extensión de codos en 20 segundos. Abdominales superiores e inferiores en 20 segundos. Salto vertical y horizontal, 2 intentos cada uno y se toma el mayor obtenido. Resistencia a prueba de consumo de oxígeno. eh, el test de Cooper, ya no muy utilizado, porque este test de la milla y media ha, ha hecho medianamente el trabajo de tener en una persona, en vez de tener los 15 minutos o 12 minutos corriendo, pues el test de la milla y media se hace la proyección y ahí se calcula el consumo de oxígeno y por ende pues se tiene un patrón donde o un valor que pueda ser tabulado y que me permita conocer el consumo de oxígeno de la persona y en qué condiciones está. Ahí están también los 3 de 1.000 o 600 metros para niños de niveles de iniciación escolar. La flexibilidad: con un flexómetro o para una superficie de cierta altura y confiable, se le inclina o se flexiona el tronco hacia adelante y si toca la punta de los dedos, pues ya comienza a tener un cierto valor. Esto es la importancia de los test físicos. ¿Ok? También los test físicos en los deportes, por lo menos en el baloncesto, lanzamientos al aro dependiendo de la edad, manipulación del balón de acuerdo a la edad,
En el voleibol, formas de voleo, formas de sacar. En el fútbol, manipulación del balón con los pies, libre o entre conos, test de pase. La gimnasia, colocando al participante cúbito dorsal o ventral o abdominal, se le dice que gire a la derecha o a la izquierda un determinado tiempo y luego el mandato de ponerse de pie para ver la relación espacio-temporal. Caminar sobre un riel de equilibrio es otra de las pruebas que se pueden realizar ahí. Bueno, hemos llegado a las asignaciones. Aquí tienen ustedes que ya está montado en la plataforma todo lo concerniente a la tarea que tienen que realizar. Por favor, les agradezco. Tienen hasta el 6 de octubre a las 10 de la noche entregar sus asignaciones. Eso es una asignación bastante fácil, no existe mayor complicación. Por favor, este cuestionario que le estoy colocando acá, traten de realizarlo en el tiempo correspondiente, ya que muchas veces lo dejamos pasar para la nivelación y resulta ser que hay un cúmulo de pruebas que no les da la semana para poder realizar y entonces, por ende, la asignatura tiene que ser repetida porque salió aplazado. Entonces nos vemos siempre, ¿verdad? En situaciones incómodas, nosotros los docentes, aquí tienen ustedes también otra, una asignación 2 la 3 la 4 la 5 y esto tiene un valor del 30%. Es, repito, es importante cumplir con los lapsos correspondientes de sus asignaciones a la plataforma. Muchas veces no leo porque, ay, profesor, que sí, que me fue a meter y resulta ser que la plataforma estaba cerrada. Recuerden que tienen hasta el día 6 a las 10 de la noche. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que sea de mucha utilidad esto de lo cual hemos hablado. Cualquier pregunta pueden realizarla a través de la plataforma y de alguna manera pues les será respondido. Así que ha sido un placer y un honor para mí y de muy buen provecho para ustedes el material y las asignaciones. Gracias. Feliz tarde.